públicas nacionales, tradición que resulta valorizada por el movimiento estudiantil, por ejemplo, en otros países como Chile, agobiado por el sistema de cofinanciamiento familiar de los estudios universitarios y la ampliación de la oferta privada de educación superior. Los barrios sedes de las facultades analizadas sufrieron cambios, continuando la tendencia a la mercantilización de la ciudad. Caballito, barrio en el que se emplaza la Facultad de Filosofía y Letras, se ha convertido en una zona de negocios inmobiliarios que conllevan la demolición de casas residenciales y el levantamiento de edificios que modifican radicalmente el paisaje urbano. Mientras tanto, en la facultad, que conserva sus signos y su estética, los estudiantes debaten el uso público de las aulas y del edificio, territorializando la lectura político-académica, desplazando la mirada al interior de la institución. Mientras tanto, la Plaza Hussey, que es una plaza cercana a la Facultad de Ciencias Sociales en una zona céntrica, cuyo diseño despojado, pleno de cemento, retrotrae a la dictadura militar, aun cuando su renovación con pintura intente mejorar esa estética, cercana a la sede central de la Facultad de Ciencias Sociales en el llamado barrio de las Facultades, devino en un lugar de inseguridad, objeto de crónicas periodísticas, ocupado por vagabundos y vendedores de droga. A pesar de la nueva sede de esta facultad ubicada en el barrio de Constitución, que despertó inquietudes por la ubicación en una zona urbana ligada a otros sectores y actores sociales, con una fuerte presencia de la prostitución, aunque también a la satisfacción de contar al fin con un ámbito adecuado, la demanda de concentración en un edificio único perdura, casi como síntoma de su origen institucional fragmentario y poco cohesivo. Un nuevo interés por el cuidado de los edificios, tanto en las autoridades como en los estudiantes, da lugar a acuerdos, aunque inestables y no permanentes. Por último, los desplazamientos urbanos de los estudiantes siguen siendo complejos ante la agudización trágica de los conflictos ligados con los transportes públicos. En el terreno de la experiencia y conocimiento, el boom del acceso a las nuevas tecnologías trae nuevos dilemas. La demanda de acceso libre a Internet y la conexión inalámbrica deja atrás la preocupación por contar con computadoras en las facultades o con una conexión cableada de las mismas, que era la preocupación que existía hace unos años. Así, la aceleración del cambio tecnológico altera los tiempos lentos de las instituciones y del equipamiento informático demorado. El acceso a libros digitalizados ahonda la distancia con la experiencia de consulta de libros en las bibliotecas y produce combinaciones desiguales. Por último, el fallecimiento de profesores notables de la generación del 70 presentifica el cierre del ciclo de los años 70 y el comienzo de un nuevo ciclo histórico, caracterizado por la profesión académica o el individualismo académico o el capitalismo académico, la expansión del posgrado y la investigación. La persistencia de dificultades para la reforma de los planes de estudio de las carreras de humanidades y ciencias sociales, muchos de ellos de los años 80 del siglo XX, elaborados en la transición democrática, trasuntan las ventajas relativas y los límites de la autonomía universitaria. El nuevo retorno al activismo político trae un nuevo revival del movimiento estudiantil, que parece moverse entre el pasado y el futuro, entre los signos de los años 70, reactualizados, y los nuevos contenidos y demandas del presente. Las placas con los nombres de estudiantes y profesores desaparecidos de ambas facultades, que se han puesto muy recientemente, placas así con los nombres de estudiantes y profesores en los halls centrales de las facultades, traen el pasado al presente, como sombras o fantasmas que dialogan con un tiempo presente distinto. El diálogo con los muertos persiste como cultivo de la vida institucional, sin saber si cura, redime o tensa la vida cotidiana en nuevas polarizaciones políticas que persisten. Si bien es posible reconocer cierta sedimentación en el movimiento estudiantil, los nuevos problemas se vinculan con la fragmentación de grupos y tendencias y con la persistencia de la partidización, pero también con el peso de la representación estudiantil en el gobierno de las facultades y de la universidad, como herencia del reformismo y de los años 70, en instituciones que devinieron en organizaciones por demás complejas. Desde el año 2001 transitó más de una década. En la actualidad, el reclamo de un vínculo productivo entre conocimiento y sociedad ahonda en debates abiertos en aquella crisis social. Pero mientras entonces estudiantes ligados a movimientos sociales articulaban sus conocimientos con las problemáticas sociales de la pobreza, en la actualidad la experiencia se traslada a las políticas estatales y a los debates sobre la ciencia y la investigación, en torno a la relación entre conocimiento y desarrollo, conocimiento aplicado, etcétera, abriendo miradas críticas a las culturas universitarias, a las ciencias sociales y a las culturas académicas, como han relevado los debates en torno a los proyectos de ley de educación superior, donde nuevos actores, sindicatos, movimientos sociales, políticos, cuestionan la autonomía universitaria
por producir un conocimiento en estas facultades de alguna manera aislado del entorno. Al mismo tiempo, la mirada social se fue desplazando al interior de las facultades, expresada en los proyectos de ley de educación superior y en los estatutos reformados de algunas universidades nacionales, en la obligación, donde aparece la obligación de brindar nuevos servicios sociales para los estudiantes. Es decir, esas facultades desfinanciadas con pocos servicios, hoy hay un reclamo fuerte de que ofrezcan los servicios básicos, biblioteca, comedor, ¿no?, que siguen siendo reclamos en algunos casos. A modo de ejemplo, la inquietud institucional reciente en filosofía y letras respecto de la presencia de niños y adultos de la calle, vagabundos o gente que no perteneciente, entre comillas, a la facultad, que persisten en los patios y en los pasillos como remanente del periodo de crisis, en el que las facultades fueron ámbitos de puertas abiertas, sin fronteras, expresa los dilemas recurrentes de instituciones en las que sus actores usan el conocimiento adquirido en la universidad, el conocimiento social, para interpretar, tomar posición y debatir en la institución, ¿no? Es decir, una particularidad de estas facultades tiene que ver con un conocimiento, ¿no?, que se adquiere, que se aprende, pero al mismo tiempo que se usa para interpretar las condiciones mismas de la institución. Los títulos demoran menos y la entrega de los mismos se mantiene en rutinas institucionales con fuerte carga emotiva. Sin embargo, se ahondan los caminos diferenciales, en algunos casos potenciando la competencia académica entre estudiantes en esos tramos finales. Las becas de investigación se convirtieron en un camino deseado a partir de la promoción de las mismas por el Estado y por el mejoramiento económico de los estipendios. La ubicación de la UBA en un sistema universitario ampliado, con más universidades, convierte algunas de las instituciones, de las facultades o de los institutos, en semilleros de formación, que conlleva luego conflictos vinculados con el interés por la permanencia en el oficio académico. En ese sistema ampliado, las nuevas universidades, entre otras universidades metropolitanas, que están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, transitan con menores dificultades la renovación y actualización institucional. Las facultades de la UBA, como las que hemos analizado, cargan con su historia institucional, larga o breve, aunque en forma inevitable ligada con el tiempo largo, ¿no?, con el tiempo del siglo XX. Y están plenas de obstáculos para lidiar con el presente y sortear los obstáculos y atrasos acumulados por deudas de las políticas de Estado, por duelos o por características de las culturas institucionales y de sus actores. Mientras tanto, los estudiantes transitan, como relató un estudiante militante, siempre por primera vez esas instituciones con historia, renovando la experiencia. Bueno, nada más. Muchas gracias, Sandra Carli, por esta impresionante presentación poblada de descripciones, de detalles que nos llevaron, bueno, al menos a mí me llevaron otra vez a los corredores de la facultad. La otra no la conozco tanto, pero la de filosofía sí, y a pensar mucho en la vida de los estudiantes allá. Bueno, personalmente habría muchas cosas que me gustaría preguntarte, pero antes de eso me gustaría dar la palabra a las personas que están aquí. No sé si alguien quiera empezar ya con alguna pregunta, intervención. Dulce. Sin duda es muy interesante el trabajo y muy rico en la información que nos vas contando, Sandra, muchas gracias. Y yo un poco pensaba, sin querer hacer la síntesis, digamos, ¿no?, 3 o 4 elementos que me resultan muy importantes y 2 preguntas que si se pueden contestar, va bien. Pensaba en justo cómo en el planteo que haces respecto de la universidad como una instancia formativa experiencial, digamos, ¿no? Así con algunas dimensiones que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, esta experiencia épica de la universidad en el ingreso del estudiante, un segundo momento de la creación, la parte creativa del estudiante respecto de las tácticas para insertarse y apropiarse de la institución, una más que tiene que ver con la relación afectiva que se establece con el conocimiento, que ahí digamos, aunque podría pensarse así, digamos, a partir de lo que has presentado, que la huella de la institución no está tan observable en la relación afectiva del conocimiento, sí está, digamos, en el reconocimiento de los estudiantes, en sus profesores, en las charlas, ¿no?, en las clases teóricas. Y
Bueno, por ahí podríamos comentar algo. Dos experiencias más que me llamaron mucho la atención es la experiencia de la caída, qué fuerte en el sentido de que ellos lo puedan nombrar así, a lo mejor por ahí comentar un poquito, y la experiencia de la espera por el título, la espera por el egreso, la espera por experimentar nuevos caminos. Este conjunto, digamos, de 3, 4 momentos donde se articula la experiencia del estudiante, me pone a mí a pensar, sobre todo en un proyecto futuro, sobre la experiencia de ser profesional, digamos, te quedas como en la puerta, ¿no? Ahí como es un trabajo con los estudiantes en su vida dentro de la universidad, a mí me dejas, digamos, como tarea pensar cómo se constituye a partir de estos elementos articulados la experiencia del ser profesional, cuando ya llegan al momento del egreso del título. Y me voy muy rápido, la pregunta tendría que ver, si tú en estas charlas, en estos relatos, identificaste algunas huellas de la represión, de la dictadura, digamos, a lo mejor no directamente, ¿no? Me imagino por los muchachos que son post 2001, ¿no? Pero hay sin duda una especie de diferimiento de la represión. Y una más que tiene que ver con cómo ellos interpretaron la crisis del corralito, es decir, en esta vida universitaria, ¿no? Eso sería todo. Gracias. ¿Sí? Bueno, sí, también agradecerle a Sandra, digamos, que nos muestre una investigación así consistente, me parece muy generoso de su parte y también una forma de aprender, ¿no? A ver si lo puedo decir. La pregunta es por la categoría de experiencia y por el modo de entrarle a esto desde la experiencia. Si esto con lo que te encontraste, ¿no? Estas identidades o estas adscripciones identitarias ambivalentes, ambiguas, a uno le queda la sensación de sujetos con identidades colectivas débiles, ¿sí? Si tiene que ver con efectivamente eso, con que hoy no hay ni siquiera quizás una identidad de estudiante, ¿no? Compartida, no ya de estudiante de tal tipo, sino de estudiante, o tiene que ver con el enfoque que seguiste. Esa es la pregunta. Y después la otra cuestión es si por las carreras que tomaste fuiste viendo que a lo largo, es una hipótesis, ¿no? A lo largo del transcurso de la carrera, los aprendizajes les sirvieron a los estudiantes para mirar, hacer una mirada reflexiva sobre la institución más crítica, ¿no? Si fueron incorporando los conocimientos, ¿sí? O no, si hay una mirada crítica sobre la institución, si va creciendo o no, si aparece. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante esto. Yo tengo una duda. Por ejemplo, aquí en México es muy alto el desempleo ilustrado. Y yo no sé si en Argentina también sea muy alto, y si fuera así, digamos, ¿qué pasa con esta experiencia de la caída, ¿no? Y su relación con, si fuese el caso de un desempleo ilustrado muy alto, en la construcción de los imaginarios. Respecto de las cuestiones que señalaba Dulce, me encantó lo de experiencia de la espera, ¿no? Porque es verdad, hay una larga paciencia en la universidad, muchos estudiantes, ¿no? Hay una larga paciencia, ¿no? Después me gustaría sus opiniones, las de Nicolás, porque ha transitado por estos lugares. Me quedo con la pregunta sobre la experiencia de ser profesional. Me parece que ahí, por lo menos en el trabajo que yo he hecho y al momento, la experiencia de ser profesional, digamos, en muchos casos eran estudiantes que o se habían graduado muy recientemente, estaban empezando a insertarse, y en otros en otros casos estudiantes que estaban proyectando, pensando qué iban a hacer o a qué se iban a dedicar, en un sentido bastante amplio, ¿no? Entonces todavía no hay una idea de ser profesional, ¿no? Es decir, en general sí se puede trabajar mejor cuando se trabaja con graduados que ya tienen algunos años de recibidos. Y en ese sentido, esa experiencia de ser profesional ya se está construyendo, pero en este caso no fue posible explorarlo. Y respecto un poco de lo que vos marcás como cosas que te fueron interesando,
A mí me parece que un poco, y lo vinculo un poquito, acá estaban las preguntas, no, me quedaba dudando porque había 2 preguntas y no las leí acá. Digo, solamente en relación a eso, con que el poder pensar desde la pregunta por la experiencia, y más allá de la noción, que uno después podría revisarla y no seguir reutilizándola, ¿no? A mí como expresión me interesó para abrir una perspectiva y para poder poner en juego un tipo de mirada, que fuera una mirada a la vez analítica, pero a la vez descriptiva. A mí me interesaba construir un relato sobre instituciones que conozco y en las que trabajo, ¿no? Y en este sentido poder construir un relato histórico comprensivo de un periodo muy difícil y de un periodo que algunas características permanecen, es decir, que me interesaba también hablar de de las culturas institucionales muy poco permeables a los cambios históricos, ¿no? De cosas que seguramente van a permanecer. Mi diagnóstico es pesimista y confiado al mismo tiempo, pero es pesimista respecto de estas culturas institucionales que son muy difíciles, ¿no? Que son muy difíciles por una serie de componentes históricos, internos, externos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, bueno, también me interesaba producir un relato que diera cuenta de esa sensibilidad que anida en estas facultades y de sus componentes productivos, ¿no? Me detuve en los estudiantes, pero bueno, el próximo proyecto es sobre los profesores, es decir, en esas instituciones complejas se trabaja, se produce, se avanza, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tienen una productividad bastante sorprendente, ¿no? Respecto de las preguntas, respecto de las huellas de la represión, en uno de los relatos aparece, ¿no?, de manera bastante sorprendente, ¿no? No en una primera entrevista, sino en una segunda entrevista, la historia familiar, ¿no? Aparece a través de las historias familiares o aparece a través de la vinculación de estudiantes con grupos defensores de derechos humanos, es decir, del activismo político, ¿no? Y respecto a la interpretación de la crisis del Corralito, sí lo que apareció es que después de la crisis del 2001, y de la exploración de esos recuerdos, sí surgieron muchas miradas diferentes sobre la universidad a partir de la crisis. Si en la universidad está o no la clase media, si la universidad para qué sectores sociales es decir, favoreció una mirada crítica, por un lado una nueva consideración del lugar de la Argentina en el mundo, ¿no? Es decir, como que la caída de la crisis revela dónde estamos parados, una reflexividad sobre esa cuestión. Y la segunda cuestión que detona es una mirada crítica sobre las clases sociales en la universidad. ¿Para quién es la universidad? ¿Para qué sectores sociales es? ¿No? Eso sí, lo detonó fuertemente la experiencia de la caída o de la crisis. Respecto de la pregunta de Eva, ¿no? Está bien, no sé si me quedo pensando si las identidades son débiles. Digamos, el enfoque que a mí me interesó poner en juego era abrir a las diferencias, es decir, poder registrar, desandar esos discursos épicos, no trascendentales, con mucha carga política de la universidad, muy universalistas, y muy discursos que opacan lo que sucede. A mí me interesaba analizar, introducir una lectura histórica del presente, ¿no? De eso que sucede ahí, de las instituciones. Hice ejercicios de observación sin formación etnográfica, pero estuve durante bastante tiempo mirando, ¿no? Desde una mirada más extrañada eso que formaba parte de la vida cotidiana de las instituciones. Entonces, ese ejercicio me parece que permitía, que era en torno a un deseo de poder registrar las diferencias, las experiencias vividas, ¿no? Un interés en particular por ese registro de la experiencia. Si esas identidades son débiles o no, no lo sé. Me parece que, no sé si son débiles, ¿no? Quizás sí son débiles en el terreno de la representación, porque la representación estudiantil o el discurso político estudiantil no siempre captura esa heterogeneidad, ¿no? Y siempre está muy prendido de una épica política y de un discurso transhistórico, podríamos decir, ¿no? Donde el presente queda un poco opacado, ¿no? De hecho, hay muchos temas que deberían estar, institucionales, que deberían estar en la agenda estudiantil y no están. Recién ahora empiezan a estar, ¿no? El reclamo de una buena biblioteca, el reclamo de... ¿no? Tardó en producirse eso.
O sea que no necesariamente el conocimiento, que es la otra pregunta, el conocimiento adquirido en una carrera como sociología, por ejemplo, favorece una perspectiva crítica de la propia institución, ¿no? En ocasiones sí, en ocasiones no. En estos últimos años sí ha habido un cambio en ese sentido, ¿no? Pero sí, quizás las modalidades de protesta siguen siendo las clásicas, la toma de la facultad, ¿no? Que es también puede, yo lo interpreto en alguna medida como una experiencia comunitaria, ¿no? La ficción de estar en una comunidad de estudiantes, la toma es un poco eso, ¿no? Y respecto a la pregunta de Laura, respecto al desempleo ilustrado, yo creo que en los relatos no aparece una conciencia del desempleo ilustrado, ¿no? Hay una expectativa de empleo, ¿no? Con esa formación ilustrada, pero todavía no hay una conciencia de las restricciones que aparecen. Sí una conciencia de la competencia académica que requiere y una crítica a las exigencias, por ejemplo, en relación al acceso a becas. ¿No? Digamos, el conocimiento de lo que implica acceder a una beca para un estudiante recién graduado implica como una gran sorpresa ante el carácter reglado, ¿no? Y de exigencias meritocráticas, ¿no? Que exige el acceso a una beca. Ahí hay una crisis que se produce y una conciencia de que ese mundo del estudiante no tiene nada que ver con el mundo del graduado, que debe demostrar lo que sabe, sus antecedentes, etcétera. Y esas exigencias se empiezan a percibir como injustas, hasta que se entra en el juego, ¿no? En los relatos aparecía un poco esa percepción de injusticia, con una lectura quizás más romántica, estudiantil, de esas exigencias meritocráticas para el acceso a una beca de graduado, ¿no? De estudiante recién graduado. La primera es, tú hablabas al final de un sistema universitario ampliado, sí, en el cual la UBA, sí, está, bueno, se está jugando también. Y la pregunta sería, los estudiantes con los que tú charlaste y observaste, ¿tienen alguna representación de cómo está la UBA frente a este sistema ampliado o no perciben esta situación, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo ubican y qué piensan de esto? Luego, y eso también estaría en relación con la privatización de las universidades, o bueno, el surgimiento de universidades privadas, que es algo también notable, ¿no? Es evidente. Bueno, una segunda, que es así también muy directa, es, ¿no mencionan la extensión universitaria ellos? La extensión universitaria, si no me equivoco, es más o menos equivalente al servicio social. No, no tanto. Bueno, ella dice sí, Daniel dice sí, y bueno, ya tú nos explicarás en qué consiste, ¿no? Esos son 6 meses de trabajo. Obligatorio. Sí. De medio tiempo. No. Ahora nos explicará Sandra en qué consiste. Y una cosa muy de investigación, ¿cuántas personas entrevistaste? Y ¿con qué, más o menos, con qué criterios las elegiste? Porque yo veo que tú señalas con fuerza, con énfasis, la diversidad, ¿no? O sea, me interesaba mostrar la diversidad, entonces quisiera saber. Bueno, la verdad que es apasionante el tema y todo lo que se puede tejer alrededor de lo que has presentado, que realmente es muy impactante. Me gustó un montón. Y sí, no tiene nada que ver con lo que ya había escuchado. Con lo de la otra vez. Hay 2 conceptos muy problemáticos que trabajas. Uno es el concepto de experiencia, porque tiene teóricamente una diversidad de ramas. El otro es algo que trajo Eva o no me acuerdo quién de las dos, que es el concepto de espera. De espera, ligado al concepto de espera de Bourdieu, de los herederos, ¿no? De ahí lo tomaste, me imagino. No, ella habló de espera, ¿eh? Ya, pero lo mencionó. Y la idea de Bourdieu, muy rápido, en los herederos es un periodo de espera. El sujeto está en espera, el sujeto no es. En espera de ser. Sin embargo, la espera o el sujeto universitario, el alumno, tiene diferentes rangos. No es lo mismo aquel
que espera ser, cuando se titule, aquel que milita y no está en espera, o aquel que construye su vivencia en la institución, porque está casado, por ejemplo, o tiene familia. Es una espera diferente, y es una espera que constituye al sujeto con una situación de experiencia diferente. No es lo mismo la construcción de una experiencia en espera que la construcción de una experiencia en militancia en la institución. Eso me imagino que, bueno, no así, pero de alguna manera habrás tenido que trabajarlo. Lo otro es que son dos instituciones, o dos lugares, la filosofía y sociales, de palabras. Digo, Argentina sigue ligada a la cátedra, a la onda discursiva, bueno, a todo esto que conocemos. No hay tesis todavía de licenciatura. ¿Cómo en algunas, pero acá no. ¿Cómo construyen esta idea de tránsito que hacen? Porque es un lugar de escucha. Siguen siendo exámenes orales, con bolillero y todo ese tipo de cosas, pero examen oral. O sea, es una experiencia muy alejada de la experiencia mexicana. Llama la atención porque es una experiencia ligada a la oreja. O sea, cómo se construye esta idea de conocimiento en una cosa tan oral como es esta historia. Bueno, yo no voy a eludir la cuestión biográfica porque una de las dos instituciones, la Facultad de Filosofía y Letras, fue mi casa durante los últimos 15 años ininterrumpidamente. Fui estudiante, 15 años, parece mentira, pero hice la cuenta acá, recién, hoy tomé conciencia de que fueron 15 años. Nicolás, ¿en qué año ingresaste vos? Yo ingresé en 1996, no soy tan joven. Pero no fuiste fósil, ¿no? No me fosilicé, por suerte. No. Pero conozco unos cuantos. Lo primero que quisiera decir es que si la vitalidad de una investigación, que en este caso deviene libro, pasa por la capacidad de generar polémicas, yo le auguro una larga vida a este trabajo de Sandra. Parece que va a generar más de una polémica, sobre todo porque está producida por una profesora, elaborada por una profesora y por un equipo de investigación de la propia Casa de Estudios, y el problema que tienen las instituciones totales es que le obligan a uno a tomar partido, y yo quisiera acá quizás que Sandra defina un poco, digamos, ¿no? dónde ella está parada en esa trama densa que es la Universidad de Buenos Aires, que, insisto, obliga a tomar partido. Por un lado. Por otro lado, decía que no iba a eludir la cuestión biográfica, pero hay tres elementos que me parecieron fascinantes del recorrido, de lo que entiendo que puede ser el recorrido de lectura del texto, que son estos siete capítulos. El primero tiene que ver con la cuestión de los trámites y de la idea del sobreviviente. Yo creo que todos somos sobrevivientes en la Universidad de Buenos Aires, que si la Universidad de Buenos Aires se caracteriza por algo es por su matriz expulsiva, no solamente de los recién llegados, sino de los que están dando sus primeros pasos y también de los que ya están instalados, ¿no? Cecilia Braslavsky es un ejemplo familiar para nosotros de esa matriz expulsiva de una carrera, de una facultad y de la misma universidad. Pero también lo es, por ejemplo, que en la Facultad de Filosofía y Letras el sector de informes para un estudiante que recién ingresa por primera vez está en el segundo piso, ¿no? O el centro de estudiantes está ahora ubicado como en el fondo de un largo pasillo. Digo, hay una cuestión que hace la cultura material que ya de por sí es una invitación que no invita a nadie, ¿no? Es decir, hay una cuestión donde, bueno, todo parece como extraño, inhóspito, ¿m? Y no estoy hablando de los baños del tercer piso al fondo, de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Todavía. La segunda cuestión tiene que ver con las elecciones de la carrera, la mayor libertad que tienen los estudiantes respecto a mandatos familiares, que yo lo discutiría. Yo creo que los mandatos son mucho más subrepticios, pero, en fin, y la cuestión vocacional. Yo soy un ejemplo clarísimo de que cuando elegí, yo estudié Ciencias de la Educación, que fue
elegí ciencias de la educación porque quería estudiar historia, en realidad también quería estudiar un poco de filosofía y también letras. Ciencias de la educación era una carrera que me permitía estudiar todo eso. O sea, era como elegir, no elegir nada. ¿Se entiende? Digamos, ¿no? Ciencia de la educación tiene sociología de la educación, filosofía de la educación. Elegir la mejor, claro. Se oye más bonito, pero no sería real. Y la tercera cuestión es el tema de los usos profanos de los espacios. O sea, yo fui un fiel usuario profano de, por ejemplo, la biblioteca de Puan, donde conocí a las mujeres más bonitas de la facultad, pero también fui un usuario, creo, fiel de ese espacio que quizás es la biblioteca de humanidades más importante que tiene la Argentina y que prácticamente no es utilizada por los alumnos. Entonces, ahí hay cuestiones vinculadas con la relación que el estudiante establece con el edificio, insisto, con la cultura material, que son siguen siendo para mí extrañas, siguen siendo objeto de muchas preguntas y muchas dudas, y me parece que la lectura de tu trabajo me las va a ayudar a aclarar. Y después hay cuestiones, no sé, preguntaban por la cantidad de entrevistas que hicieron. A mí me parece que es imposible, digamos, y es inútil, digamos, una cuantificación, un trabajo de cuantificación de las entrevistas, porque hay tantas experiencias de la Universidad de Buenos Aires como estudiantes. O sea, uno podrías haber basado la entrevista en una sola, la investigación en una sola entrevista. ¿Cómo es imposible la cuantificación? Es inútil, no tendría sentido una cuantificación. La Universidad de Buenos Aires, ¿cuántos estudiantes tiene? ¿Te refieres a que no es representativo? Creo que son más de 200, 300.000 somos el total. Claro, digamos, no sé si tendría sentido cuantificar, eso es a lo que voy. ¿Y cuántas? A ver, la pregunta sería, ¿cuántas entrevistas habría que hacer para que sea relevante en términos cuantitativos? No, pero la pregunta una entrevista. Era, ¿cuántas se había hecho? No sé. Sí. No, ok. Bueno, sobre eso me... Cambia. Bueno, está bien. Entonces estaré queriendo preguntar otra cosa, puede ser. Exacto. Sí. Y a lo mejor también quieres decir otra cosa. Sí. Bueno, nada, me parecieron cuestiones muy interesantes lo de la idea de la experiencia de la espera, porque no solamente está relacionada con la entrega de un título, sino también con la experiencia de la espera para ingresar al aula, con esa experiencia de la espera que tiene que ver con los estudiantes que al comienzo nos sentamos en la puerta y en el piso y que luego vamos pasando hacia el salón y después nos vamos acercando hacia el profesor. Ahí también hay una experiencia de la espera, me parece muy interesante eso, la experiencia de la espera para acercarse al grupo, ¿no? Hay una cuestión muy de los que recién empezamos, de una cuestión muy de solitaria, hasta que empezamos a armar vínculo con otros, en fin, eso me parece que es muy interesante. Y también es cierto, y es lo último,